Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cangaceiros brasileños. Comencemos con el video de hoy. A ver, para iniciar el video de una vez ya, ¿qué cosa son los cangaceiros? ¿Qué eran los cangaceiros? Los cangaceiros son también conocidos como los bandoleros. Los cangaceiros fueron grupos armados conformado por varias personas, ¿no? Grupos armados que se dedicaban principalmente al robo y pillaje. Principalmente robo y pillaje de haciendas y otros lugares. La opinión que se tiene acerca de los cangaceiros está bien peleada, puesto que mientras que para un grupo los cangaceiros eran un grupo de salvajes desadaptados y asesinos violadores, y además de ladrones, para el sector popular los cangaceiros eran héroes populares, puesto que se dice que ayudaban a los pueblos. ¿Y cómo ayudaban a los pueblos los cangaceiros? Pues robaban a los terratenientes para repartirle las ganancias a los del pueblo, ¿no? A la gente del pueblo, a la gente pobre. O sea, básicamente los cangaceiros eran vistos como una especie de Robin Hood brasileños. Porque robaban a los ricos, ¿no? En este caso los terratenientes brasileños, ¿no? Saqueaban, robaban sus haciendas, se llevaban toda clase de obrajes y luego le repartían la ganancia a la gente del pueblo, ¿no? Y es por eso que para mí, pues, serían vistos como una especie de Robin Hood brasileños, porque le robaban al rico para dárselo a los pobres. Los cangaceiros surgieron, mejor dicho, en el noroeste de Brasil. Allí surgieron los primeros grupos armados conocidos como los cangaceiros. Como ya dije, los cangaceiros eran principalmente grupos de personas que iban armadas y se dedicaban al robo y pillaje. Los cangaceiros van a cobrar mucha popularidad en el noroeste de Brasil, incluso hasta la actualidad, convirtiéndose en parte del folclore brasileño de aquella parte del Brasil, del parte del noroeste de Brasil. Si ustedes van al noroeste de Brasil, van a ver que van a venderle toda clase de cosas relacionadas con los cangaceiros, porque los cangaceiros lograron mucha popularidad en el noroeste de Brasil, el lugar donde surgieron. Ahora, ¿cómo surgen estos grupos armados? Estos grupos armados principalmente surgen debido a que estas personas ya estaban prácticamente cansadas del gobierno que se estaba dando en aquella época. Y es por eso que estas personas decidieron alejarse por completo de la sociedad y irse a lugares profundos, irse a vivir a lugares profundos y alejados y crear sus propias reglas. Es así como se dan los primeros grupos de cangaceiros. Y después de la revolución de 1930, durante el gobierno de Getúlio Vargas, se va a dar una lucha y caza a muerte a los cangaceiros. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da todo esto? Pues sencillamente Getúlio Vargas dijo que los cangaceiros eran una amenaza para todo Brasil. Así que decide combatirlos. ¿Y cómo los combate a los cangaceiros? Creando otra tropa que iba a estar especialmente destinada para combatir y acabar con los cangaceiros. Esta tropa era conocida como los volantes. Los volantes, la misión de estas tropas conocidas como los volantes, estaban destinados a acabar con los cangaceiros, ya sea capturándolos o matándolos. De esa manera, durante el gobierno de Getúlio Vargas se va a comenzar a combatir a los cangaceiros. Uno de los cangaceiros más conocidos de la historia de Brasil es Lampião y su esposa María Bonita. Lampião tiene una historia bastante curiosa, porque Lampião fue uno de los cangaceiros más respetados y conocidos de aquella época, llegando incluso hasta escapar de las autoridades brasileñas por más de 3 décadas. Así es, Lampião se hizo conocido en la historia brasileña por haber escapado de las autoridades brasileñas y de los volantes por más de 3 décadas, hasta el 28 de julio de 1938, donde uno de los seguidores de Lampião lo entrega al teniente João Becerra. ¿Cómo se da esto? A ver, hay dos versiones, una que es no tan conocida y la otra que es bien conocida. Se dice de que un día João Becerra con su tropa captura a uno de los seguidores de Lampião. Este tipo era parte de los cangaceiros y era muy cercano a Lampião. Entonces
El teniente, no en ese tiempo era teniente, el teniente Joao Becerra decide torturar a este cangaceiro para que le diga dónde estaba Lampião y su esposa María Bonita. Se dice que después de varias torturas, finalmente esta persona habló y delató a Lampião. Finalmente las tropas, lideradas por el teniente Joao Becerra, capturaron a Lampião y a su esposa María Bonita en una emboscada, ¿no? Se van hacia el lugar donde acampaban los cangaceiros y los emboscan y logran derrotarlos. De esa manera se logra capturar a Lampião y ejecutarlo allí mismo, porque Lampião muere ese mismo día. Ahora, ¿qué pasó después? Algo desagradable pasó después de esta ejecución. ¿Ya? Después de la muerte de Lampião pasó algo terrible, vamos a decir algo horrible pasó después de la muerte de Lampião. Lo que pasaba es que después de haber acabado con los cangaceiros, el teniente Joao Becerra tuvo la brillante idea de sacarle las cabezas a los muertos, es decir, sacarle la cabeza a los cadáveres de los cangaceiros muertos, incluidos Lampião y su esposa María Bonita. Respecto a la ejecución de María Bonita, hay un mito que se cuenta donde se dice que María Bonita no estaba muerta del todo cuando la ejecutaron. Es decir, ella estaba herida, ¿no? Ella estaba herida y le sacaron la cabeza aún estando viva. No fue ejecutada, o sea, no estaba muerta cuando le sacaron la cabeza, ella estaba viva todavía porque estaba herida. Ella había sobrevivido al ataque, estaba herida, pero igualmente le sacaron la cabeza y la pusieron pusieron su cabeza junto a la de su esposo, ¿no? Junto a la de Lampião. Entonces, Joao Becerra le quita la cabeza a los cangaceiros que había capturado y después tiene la brillante idea de llevarlas hacer una gira con estas cabezas por todo Brasil, para mostrarlos como trofeos de guerra. Así es, Joao Becerra tuvo la brillante idea de sacarle la cabeza a los cangaceiros y llevárselo por todo Brasil mostrándolo como trofeo de guerra, como pueden ver en esta imagen. Después de hacer la gira por todo Brasil mostrando la cabeza de los cangaceiros que habían capturado, incluyendo la cabeza de Lampião y la cabeza de María Bonita, las cabezas fueron llevadas hasta un museo en Salvador de Bahía, donde serían expuestas como un trofeo de guerra, ¿no? La cabeza de los cangaceiros, como pueden ver en esta imagen. Eso que ven en la imagen son las cabezas de los cangaceiros capturados. Estas cabezas, luego de hacer una gira por todo Brasil, fueron llevadas a Salvador de Bahía y llevados a un museo donde estaban siendo expuestas como trofeos de guerra. Bien, pero la historia de los cangaceiros no acaba ahí. Lo interesante es que esta historia va a continuar cuando uno de los últimos cangaceiros que todavía sobrevivía, llamado Corisco, estaba todavía en pie de lucha. Corisco tenía una mujer que se llamaba Dada. La conocían como Dada. Bueno, Corisco, al ver lo que había pasado con sus camaradas cangaceiros, que los habían ejecutado tan salvajemente, decide cobrar venganza. Así que decide iniciar una lucha en contra de las autoridades brasileñas. Y como represalia por haberle sacado la cabeza a todos sus camaradas cangaceiros, Corisco decide quitarle la cabeza a todas sus víctimas, como venganza por haberle quitado la cabeza a todos sus camaradas cangaceiros. De esa manera, Corisco comenzó su lucha contra las autoridades brasileñas, vengando la muerte de Lampião y de María Bonita. La historia de los cangaceiros seguiría hasta 1940, cuando el entonces presidente Getúlio Vargas les daría una amnistía a todos los cangaceiros que quisieran entregarse y dejar la lucha. Entonces, Corisco y su mujer Dada deciden aceptar la amnistía y deciden ir a entregarse. Hasta ahí todo iba normal, todo iba bien. Pero en el camino son arrestados por una patrulla y Corisco es ejecutado y
Dada resulta herida. Le disparan en la pierna y resulta herida. Ella pierde la pierna y termina yéndose a prisión, mientras que Corisco termina siendo ejecutado y enterrado allí nomás. Pero aquí lo interesante, luego de la muerte y ejecución de Corisco, es enterrado, pero días después su cuerpo es exhumado y le sacan la cabeza a Corisco y se lo llevan también al Museo de Salvador de Bahía, donde su cabeza es puesta como exposición junto a la cabeza de Lampiao y María Bonita. La esposa de Corisco, que había sobrevivido a la emboscada, Dada, logra salir de prisión años después y comienza a reclamar al Estado brasileño que le devuelvan todas las cabezas de los cangaceiros que habían fallecido. Así pues, en 1969, 30 años después de aquella lucha, de aquel acontecimiento, se le entrega la cabeza de los cangaceiros caídos a Dada. Y finalmente estas cabezas pueden tener cristiana sepultura. Así es. Por esta vamos a decir, una especie de protesta que hace Dada al Estado brasileño para que le devuelvan la cabeza de los cangaceiros caídos, incluidos la de su esposo, la de Corisco y la de Lampiao y la de María Bonita. Ella es homenajeada y moriría en el año 1994. Esa es la historia de Dada y de Corisco, los últimos cangaceiros. Con la muerte de Corisco se ponía fin a la época de los cangaceiros. Esa fue la etapa final donde se acabaron los cangaceiros. Pero ahí está la historia de Dada, ¿no? Que ella logra sobrevivir, no pierde su pierna, ¿no? Y después de salir de prisión, comienza a hacer una especie de protesta en contra del Estado brasileño para que le devuelvan las cabezas de todos los cangaceiros que habían sido ejecutados. Entonces, después de 30 años de lucha y de pelear en contra del Estado brasileño en sus protestas, finalmente las protestas de Dada son escuchadas y la cabeza de los cangaceiros son devueltas y son llevadas para que se les den la cristiana sepultura. Allí acaba esta historia. Pero sin embargo, todavía había un grupo de cangaceiros que sobrevivieron. Este es el caso de una pareja. Incluso se le hizo un documental que está disponible en YouTube, así que pueden ir a verlo. Se titula Los últimos cangaceiros. A ver, esta historia es la de una pareja que después de haber sobrevivido a las luchas que habían tenido sus camaradas cangaceiros, se deciden retirar de la vida pues criminal, vamos a decir, y deciden tener una vida tranquila en el anonimato absoluto. Esta pareja nunca le dijo a sus nietos ni a sus hijos que habían sido parte de los cangaceiros, hasta cuando cumplen 95 años. Ya cuando estas personas tenían ya 95 años, deciden contarle a sus hijos y a sus nietos que ellos habían formado parte de los cangaceiros y que eran los últimos cangaceiros vivos. Debido a esto se hicieron varios reportajes e incluso se hizo un documental. Como vuelvo y repito, el documental de los cangaceiros está disponible en YouTube, así que pueden ir a verlo después de este video. Bueno, así terminó la historia de los cangaceiros. Y de los más conocidos que tenemos dentro de los cangaceiros son Lampiao, María Bonita, Corisco y Dada. Ellos son los cangaceiros más conocidos. Así fue como los cangaceiros pasaron a la historia en el noroeste brasileño, ¿no? En el noroeste brasileño los cangaceiros son muy populares. Incluso forman parte del folclore brasileño de esa zona. Incluso si tú te vas al noroeste de Brasil, vas a darte cuenta de que te van a vender todo relacionado a los cangaceiros. Muñecos, polos, gorras, todo relacionado a los cangaceiros. Como por ejemplo en esta imagen donde se pueden ver dos muñecos de los cangaceiros que representan a Lampiao y a María Bonita. Bueno chicos, hasta aquí llega el video de hoy. Hemos terminado con el tema de los cangaceiros brasileños. Bueno, el video ha terminado. Suscríbanse, denle like para más.
Saludos a Robson Channel, quien me pidió que hable de los cangaceiros. El video ya va a terminar. Saludo a Robson Channel, quien me ha pedido que hable de los cangaceiros. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Chao. Cuídense.